Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Una gota de veneno. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Angel of Snaddragons. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 22. Rostros nuevos y viejos. Día 120 de bromas. Muremaru lo había pospuesto todo lo que pudo, pero ya no podía más. Finalmente había dominado el último ejercicio de entrenamiento del puño afilado que le habían enseñado, y necesitaba orientación para continuar. Por lo tanto, era hora de leer el testamento de Kiritori. El clon lo había pospuesto hasta ahora, pues después todo sería definitivo, y sus compañeros Narutos habían seguido su ejemplo. Este era el último mensaje de su sensei caído, y la espera daba la ilusión de que aún estaba presente de alguna manera, aunque solo fuera en parte. Aún así, debía perseverar y no estancarse. Había jurado mantener vivo ese estilo y, por lo tanto, necesitaba dominarlo por completo. Ebisu le había confirmado que había instrucciones para él en el interior, y estas no podían esperar más. La primera parte se leyó rápidamente. Era un texto lleno de tecnicismos legales que detallaban la distribución de sus bienes y propiedades. Luego venían las peticiones del hombre respecto a su sepelio, se le había reservado una parcela junto a su esposa e hijos, y otros detalles diversos. Y, por último, un mensaje personal para él. Muremaru, si estás leyendo esto, significa que he fallecido. Mi plan era actualizar este documento cuando te graduaras. Como no lo hice, o bien he fallecido antes, o no pude actualizarlo en ese momento. Desconozco cómo morí. Mi salud era buena al momento de escribir este documento, y no puedo predecir qué pudo haber causado mi muerte. Sea cual sea la causa, te pediré un favor. No te aflijas innecesariamente. Tu llegada a mi vida me hizo comprender que, antes de conocerte, había estado esperando a que la muerte me reclamara. Mis razones podrían haber sido válidas, pero ahora entiendo que, por ello, dejé pasar innumerables oportunidades de crecimiento y felicidad. Como tu maestro, te ruego que no sigas mi camino. Tienes un futuro prometedor. No permitas que la tristeza te frene. Lo segundo que debo hacer es darte las gracias. No solo me sacaste de mi espiral de desesperación, sino que me hiciste sentir útil de nuevo. No tienes idea de cuánto lo necesitaba, y por eso te estaré eternamente agradecido. Sé que no soy el maestro más expresivo, pero ten por seguro que estoy orgulloso de ti. Me siento honrado de haberte conocido y me llena de orgullo ver tu progreso. Fuiste, y sigues siendo en mi mente, mi hijo menor. Tenía pensado adoptarte formalmente después de graduarte, pero parece que la muerte tenía otros planes. Por lo tanto, el apellido Hyojin es tuyo si así lo deseas. Desconozco qué sucedió con tu familia anterior, y eso no me afecta. Sé que honrarás el apellido Hyojin si decides usarlo y, si no lo haces, lo entenderé. Lo importante eres tú, no el apellido que lleves. Independientemente de tu decisión, he puesto en tus manos las propiedades que poseo y la mayor parte de los fondos que he adquirido. Haz con ellos lo que quieras. Son tuyos sin restricción alguna. Por último, el puño afilado. En el poco tiempo que te conozco, ya has progresado mucho en el estilo de vida familiar. Estoy seguro de que seguirás haciéndolo en el futuro, y te he dejado algunos pergaminos para ayudarte en tu camino. Pero primero, el juramento. Si ya has prestado juramento ante al menos 2 testigos, puedes saltarte esta parte. De lo contrario, hazlo antes de continuar. Yo mismo presté juramento ante mi Jonin Sensei, mis compañeros y el propio Hokage, y estoy seguro de que él estaría dispuesto a presenciarlo. Una vez que hayas prestado juramento, regresa al dojo donde te entrené. Ocultos tras la caligrafía de las paredes hay sellos que contienen los pergaminos escritos por mis ancestros, mi familia y yo. Necesitarás el sello que se encuentra al pie de este documento para abrirlos. Allí encontrarás un pergamino con tu nombre. Indica el camino habitual que se sigue en este estilo. Puedes desviarte de él si quieres. Yo hice lo mismo cuando era joven, al igual que mi padre y su padre antes que él. Sé que le harás justicia a este estilo.
Ahora vete y no mires atrás. Le brindaste felicidad a un anciano en sus últimos días. Mi tiempo ha terminado y el tuyo apenas comienza. Recuérdame con cariño y nos volveremos a ver en un futuro lejano. El resto de la familia y yo te estaremos esperando al otro lado. Que la voluntad del fuego esté siempre contigo, Yojin Kiritori, 11º jefe de la familia Yojin. Muremaru lloró al leer las palabras en voz alta, y no fue el único. El verdadero Naruto, impasible, permanecía frente a él, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, mientras Ichigo, apoyado en el hombro izquierdo de Ariko, sostenía un pañuelo usado. Los cuatro habían estado en la arena aquel fatídico día, y habían compartido la mayoría de las clases con su antiguo maestro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Naruto entre sollozos. ¿Y el nombre? Ese era el único punto que quedaba por discutir. El juramento ya estaba hecho y el entrenamiento continuaría. Muremaru pensó un instante. Yo, le preguntaré al Hokage. Él sabrá mejor, lo que implica. Sonrió levemente entre lágrimas. Lo aceptaré, si puedo. Ariko y Naruto asintieron. Los tres se separaron. Naruto bajó las escaleras mientras Ariko se fue a su habitación. Muremaru se tomó unos minutos a solas para llorar sus últimas lágrimas, luego se levantó y se dirigió directamente al dojo. Necesitaba hacer honor a su estilo. Y, a partir del día siguiente, fue conocido como Yojin Muremaru, 12º jefe de la familia Yojin. Día 122 de bromas. Ebisu no era muy aficionado a la bebida. Tenía sus propios vicios, era consciente de ellos y los prefería a la pérdida de control que le producía el alcohol. Por lo tanto, solo había una razón por la que frecuentaba los bares. Es decir, socializar. No era muy sociable, pero había cosas que solo se podían aprender de los demás. Por eso, una vez a la semana iba al bar más frecuentado por los ninjas de mayor rango de Konoha. El hecho de que los numerosos Jonin Sensei de la aldea tendieran a reunirse allí era solo una ventaja añadida. «Oye, mira quién está aquí», dijo un Jonin especial en el mostrador. El mismísimo Gran Maestro. Ese era su apodo, que solo usaba en lugares como este. Lo ocultaba, pero siempre se sentía orgulloso de él. «Te invito a una ronda», continuó el hombre. «Para el más nuevo de los que tienen mocosos a cuestas». «Oigan, oigan», gritaron la mayoría de los ninjas que los rodeaban. Ebisu permaneció impasible mientras la gente se ponía de pie para felicitarlo o para expresarle sus condolencias por la pérdida de su libertad. Ya se esperaba semejante espectáculo, por eso no había asistido a la visita de la semana anterior. Por suerte, no duró mucho, y pronto pudo sentarse en una mesa en la que nunca antes se había sentado, aunque nunca había estado muy lejos. La mesa del Jonin Sensei. En ese momento, estaban presentes Sarutobi Asuma y su novia intermitente, Ii Kurenai, junto con 3 de los Jonin Sensei mayores. Kakashi estaba ausente, lo cual no era sorprendente, y Gai se encontraba fuera de la aldea, al igual que la mayoría de los demás. «Enhorabuena por tu equipo, Shikomu-san», dijo la profesora mientras él se sentaba. «Enhorabuena por el éxito de tus alumnos, Ii-san», respondió Ebisu mientras daba un pequeño sorbo a su bebida. 2 de 3 clasificados, un resultado excelente, sobre todo teniendo en cuenta que el torneo fue más corto. «No puedo atribuirme el mérito de Hinata», replicó de inmediato. «Otra persona la entrenó, y ese profesor obtuvo mejores resultados en un mes que yo en 3. Quien quiera que sea, es quien merece esas palabras». «Entonces, felicidades por el ascenso de Shino», continuó Ebisu. «Claramente era uno de los tuyos, y lo demostró en la arena. Casi no logré aprender su genjutsu». Kurenai simplemente bajó la cabeza para ocultar su leve rubor. Asuma acudió en su ayuda. «¿Cómo es tener hijos propios con los que lidiar?». «Es agotador», respondió. «Incluso con la cantidad de alumnos que he entrenado antes, 3 a la vez son extenuantes». Suspiró. «No recuerdo haber tenido tanta energía a esa edad». «¿Acaso no nos pasa a todos?», dijo uno de los Jonin más ancianos. «Aún así, no me puedo quejar. Los 3 ya se compenetran bastante bien y no le temen al entrenamiento», continuó Ebisu. «Podría ser peor». Otro de los sensei mayores se volvió hacia él. «Tienes al amenaza rubia, ¿verdad?», dijo finalmente. «¿Y a 2 genin civiles?». Ebisu asintió. «No me gustaría estar en tu lugar», exclamó. Nunca debió haber salido de la academia. No vio la mirada sombría que los 2 sensei más jóvenes le dirigieron. El Jonin especial negó con la cabeza. «No. Si bien es evidente que necesita mejorar sus fundamentos, tiene talento de sobra para el rango de genin.
Su capacidad de chakra es asombrosa y posee las herramientas para usarla. Si se corrigen las deficiencias en su formación, estará más que preparado para ascender a Chunin. O incluso más allá, añadió mentalmente. Me estás tomando el pelo. Respondió el Chunin mayor. No lo es, añadió una nueva voz desde detrás de Ebisu. He visto el trabajo del chico y puedo creerlo. El Jonin especial tuvo que pensar un momento antes de recordar el nombre del hombre. Kanden-san, ¿verdad? El Jonin corpulento asintió en señal de confirmación. No sabía que habías trabajado con Naruto. Más bien me llamaron para verificar su trabajo, respondió Tekuno. Probablemente soy el mayor especialista en trampas de Konoha, y me atrapó. Y con mucha facilidad. Sonrió al recordar aquello. Con un buen entrenamiento, pronto será un experto en trampas, créeme. Así que mencionó la caza con trampas como una de sus principales habilidades, pensó Ebisu por un momento. ¿Qué me recomiendas? Añadió, apartando la silla vacía que tenía al lado para que el Jonin se sentara. Tekuno aceptó rápidamente la invitación. Bueno, hay bastante. La colocación de cables del chico es buena, así que los cables de chakra son el siguiente paso lógico. El Fuinjutsu también es una buena opción, ya que la conversación entre ambos duró más de una hora, y al terminar, eran los únicos ninjas que quedaban en la mesa. Ebisu tenía un pergamino lleno de notas, ya que nunca había entrenado a un maestro de trampas, y Tekuno estaba claramente encantado de hablar sobre su principal área de especialización. El Jonin especial se dio cuenta de lo tarde que era cuando al coger su vaso lo encontró vacío. Era el tercero, dos más de lo habitual. Tengo que irme, dijo finalmente, enrollando el pergamino y guardándolo en una bolsa. ¿Quieres continuar otro día? Preguntó Tekuno. Ebisu estuvo a punto de decir que sí, pero entonces se le ocurrió algo mejor. ¿Sueles estar ocupado por las noches? Preguntó en su lugar. El Jonin negó con la cabeza. Solo si estoy en una misión. Ebisu sonrió. Naruto entrena solo por las noches, 6 días a la semana, en el campo de entrenamiento 6. ¿Te interesaría entrenarlo algunos días de vez en cuando? Claro que sí. Exclamó Tekuno, levantándose de su silla. Llegará lejos, y mejor aún si puedo ayudarle en el camino. Entonces, me encantaría tenerte como profesor asistente de uno de mis alumnos. Estoy seguro de que lo harás mejor que yo en lo que respecta a las trampas. El sensei extendió la mano para sellar el trato. Los dos hombres se estrecharon la mano sonriendo. Era el comienzo de una nueva colaboración. Día 125 de bromas. Jiraiya, como el único miembro de los Sannin que quedaba en Konoha, era muy conocido entre la población. Por ello, caminó directamente desde las puertas de Konoha hasta la torre del Hokage. Frunció el ceño al pasar por las zonas más afectadas por la destrucción. Consideraba la invasión un fracaso personal. Era uno de los que mejor conocían a Orochimaru, y además era el jefe de espías de Konoha, y aún así, algo tan grave pasaba de largo. No debería haber sucedido. Lo peor era que había perdido el rastro del hombre. Las huellas se habían enfriado poco después de que entrara en la región arrocera, y había perdido 3 días intentando encontrar rastro alguno de su antiguo compañero. Tuvo que darse por vencido y volver a casa sin resultados, algo que lo carcomía por dentro. Como parte importante del ejército de Konoha, nadie lo detuvo, ni siquiera dentro de la torre del Hokage. Solo los Anbu lo hicieron en promedio, y ellos se mantuvieron en sus puestos. Así que fue directamente a la oficina de su sensei. Jiraiya no se convirtió en maestro del espionaje por no prestar atención a los detalles. Registró 3 rumores diferentes para investigarlos, notó la desaparición de un miembro de Anbu y se percató de que el Hokage había contratado a una nueva secretaria. Como hacía con cualquier persona nueva en la torre, memorizó su aspecto. Cabello largo y blanco, liso y partido por la mitad. Rostro almendrado, con expresivos ojos marrón rojizos. El Sannin calculó que medía unos 15 centímetros menos de 2 metros. Tampoco le sorprendió el tamaño de su busto. Hiruzen era conocido por sus gustos particulares, que Jiraiya había heredado como su alumno. El de ella era impresionante, incluso sentada detrás de un escritorio como lo estaba. Sus ojos captaron el último detalle justo cuando abrió la puerta del despacho de la Hokage. Había una pequeña placa al lado de su escritorio con su nombre. Suya. A Jiraiya le bastó medio segundo para comprender esa información, y se quedó paralizado, a medio camino de la puerta. Se quedó así un instante mientras los datos se asimilaban en su mente. Luego retrocedió y se giró hacia ese Tsuya. ¿Sí, puedo ayudarle? Preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado. Jiraiya se estremeció.
Incluso tenía la voz correcta. ¿Puedes ponerte de pie un instante? Lo pensó un instante. Claro, respondió finalmente, y se levantó de la silla. Jiraiya se dio cuenta de que había acertado con la altura, luego la imaginó vestida de verde y gris, y palideció al pensar en el resultado. Sintió un impulso repentino de salir corriendo de la ciudad y encontrar a su compañera, solo para asegurarse de que no se acercara a menos de 100 leguas de ese lugar. En lugar de eso, respiró hondo y entró a toda prisa en el despacho del Hokage. Bien, Jiraiya, empezaba a preocuparme, dijo Hiruzen, levantando la vista de un documento. ¿Qué tienes para mí? El Sannin ignoró la pregunta y se aseguró de que la puerta quedara cerrada tras él. Luego, activó todos los sellos de seguridad que conocía, que eran casi todos. Solo entonces miró fijamente a su profesor. Sensei, ¿por qué tiene al protagonista de mi primer libro de Icha Icha sentado detrás de un escritorio frente a su oficina? Sarutobi sonrió con sorna. A veces, la venganza consiste en vivir bien, con un buen espectáculo para la vista. Además, la edad y la traición siempre vencerán a la juventud y la habilidad. La mirada de Jiraiya se intensificó. ¿Sabes que si Tsunade alguna vez la ve, estoy muerto? Y eso si tengo suerte. Si no, me mantendrá con vida durante años solo para que sufra más. Estás exagerando, respondió el Hokage. Es una de las dos personas que más cerca estuvo de matarme, y eso fue solo por espiarme. Exclamó el Sannin. Si descubre que basé uno de mis personajes en ella, quién sabe lo que hará. Agradecía a los dioses cada día que el odio de Tsunade hacia la perversión le impidiera leer sus libros. Me encargaré de ello si alguna vez se convierte en un problema, dijo el Hokage, dando por terminada la conversación. Ahora bien, ¿qué hay de tu misión? Orochimaru se ha escondido en Rize, respondió Jiraiya. Destruí al menos una de sus bases allí, pero apuesto a que no es la única. No me sorprendería que tuviera algunas en los países vecinos. ¿Prisioneros? Unos pocos, pero nadie importante, respondió el Sennin. El lugar que borré del mapa era claramente una base de operaciones, probablemente para la invasión. Tendré que extender mi red en Rize, ya que está claramente comprometida o es ineficaz. Eso me lleva a otro punto que quería comentar. Hiruzen pulsó un botón en su escritorio. Sí, Hokage-sama. Se escuchó la voz de Tsuya por el intercomunicador. Tsuya-san, por favor, tráiganos té a mi invitado y a mí. Verde con azúcar. Enseguida, Hokage-sama. No tuvieron que esperar mucho antes de que entrara la secretaria con una bandeja. Primero le ofreció una taza a Jiraiya, luego al Hokage. Acto seguido, se puso firme. Su voluntad, Hokage-sama. ¿Cuándo está programada la próxima reunión de los que están al tanto? Preguntó Hiruzen con una sonrisa burlona. Jiraiya lo intuía. Había algo oculto en sus palabras. Salvo circunstancias excepcionales, mañana por la noche, Hokage-sama, respondió la mujer rápidamente. Gracias, respondió, y le entregó una pila de carpetas. Por favor, archívelas en sus respectivas oficinas. Tenga cuidado de no olvidar nada. Tsuya hizo una reverencia. Por supuesto que no, Hokage-sama. Con su permiso. Hiruzen asintió y ella salió rápidamente. La sala quedó en silencio por un instante antes de que Jiraiya hablara. ¿Sabes si tiene experiencia como actriz? Porque oí que estaban planeando una película basada en mi primera novela. Si iba a morir, mejor hacerlo por algo grandioso. De nuevo, Sarutobi sonrió con sorna. Tendrás que preguntárselo tú mismo, Jiraiya. La leve sonrisa del Hokage indicaba claramente que sabía algo más al respecto. En fin, dame un informe completo de tus proyectos. Tendré algo en lo que trabajar, salvo emergencias. El sabio tomó un sorbo de su bebida y se sentó. Bueno, primero está Orochimaru. Sus huellas se perdieron a 2 kilómetros de Tagure, y nada de lo que hice me permitió obtener nada más. ¿Ha estado? Día 126 de bromas. Jiraiya no sabía qué pensar de la situación actual. En ese momento era un clon de sombra, oculto bajo uno de sus disfraces menos usados, siguiendo a su sensei Hiruzen, quien estaba disfrazado como una versión de sí mismo de 14 años. Le había sorprendido el camino oculto que habían tomado, no su ubicación, sino su existencia. Como jefe de espías, su conocimiento de la ciudad era mayor que el de cualquiera, salvo quizás el de su sensei, y desconocía la existencia de dicho camino. Si hubiera sido de reciente construcción, habría sido otra cosa, pero todo indicaba que era más antiguo. El sabio calculó que tenía al menos 10 años, y posiblemente muchos más. La evidente falta de mantenimiento dificultaba determinar una fecha precisa.
El Sannin se deshizo de su disfraz en el mismo instante en que Sarutobi se quitó el suyo, momento en el que divisaron lo que él suponía que era su objetivo. Se sorprendió aún más al ver a su ahijado esperándolo justo en la puerta. Buenas noches, Hokage-sama, dijo el chico rubio a modo de saludo. Buenas noches, respondió Hiruzen saludando con la mano. ¿Podrías indicarme dónde está el original, o ya está sentado esperando? El chico falso sonrió. No puedo engañarte, Hokage-sama, respondió mientras se giraba. Está más atrás, entrenando con Iruka. ¿Cómo me atrapaste? El verdadero Naruto me habría llamado Jiji, respondió Sarutobi dando un paso al frente. Y he notado que ustedes, los clones, evitan hacerlo. El Bunshin hizo una reverencia. Pasen, Hokage-sama, Jiraiya-san. Los dos lo hicieron, pero Jiraiya se detuvo en cuanto dio un paso dentro. El lugar era enorme, excavado en la piedra, y cada pocos metros había otro Naruto. Hacían de todo. Leían, entrenaban, reían y comían, sin ningún orden ni concierto aparente. Su sensei avanzó como si la escena fuera algo habitual, saludando a los clones que le daban la bienvenida y llamando a otros por su nombre. Pronto llegó a un gran grupo de lo que supuso que eran clones, todos observando algo en medio de la multitud. Un hueco se abrió para Hiruzen sin que dijera palabra, y Jiraiya se coló justo detrás del hombre y miró por encima de su hombro. Tanto el que él suponía que era el verdadero Naruto como un chunin de 20 y tantos años estaban ciegos y luchando con espadas de madera en medio del círculo de espectadores. Los numerosos informes que había recibido de Hiruzen sobre la vida de Naruto le daban una buena idea de quién era aquel hombre. Umino Iruka, uno de los aliados más cercanos de su ahijado. Los dos siguieron luchando mientras los dos ninjas mayores observaban. Ambos tenían una velocidad de movimiento similar, pero era evidente que Iruka era mejor luchando a ciegas, mientras que el Kenjutsu de Naruto era visiblemente más pulido. Por lo tanto, estaban bastante igualados. Se produjeron 4 intercambios más antes de que Iruka lograra conectar un golpe con una patada en la espinilla. No fue lo suficientemente fuerte como para herirlo gravemente o incapacitarlo, pero puso a Naruto a la defensiva. Iruka no dejó pasar la oportunidad y atacó sin descanso. Su mayor fuerza hizo que el chico retrocediera cada vez más, hasta que un golpe certero finalmente logró desarmarlo. ¡Juego! Gritó un clon a un lado. TCH, Naruto frunció el ceño mientras le quitaba la venda de los ojos. Eres demasiado bueno en esto. Eso se consigue con la experiencia, respondió Iruka con una sonrisa. Todavía te llevo algunos años, y mi primer sensei se centraba mucho en el combate a ciegas. Mejorarás con el tiempo. En efecto, dijo Hiruzen mientras daba un paso al frente. Ya eres mejor en esto que la mayoría de los genin, y hay cosas que solo el tiempo puede ayudar a dominar. Jiji. Exclamó Naruto mientras se giraba. Espero no haberte hecho esperar demasiado. Negó con la cabeza. El tiempo dedicado a observar el progreso de la juventud de Konoha nunca es tiempo perdido. Ahora, ¿todo listo para la reunión? Por supuesto. Exclamó Naruto, juntando las manos para sellar la herida. Jiraiya esperaba que aparecieran más clones, pero no fue así. En cambio, al cabo de un segundo, separó las manos y se dirigió hacia un lado del edificio. Varias copias se unieron a él, al igual que Iruka y Hiruzen. Incluso un conejito saltó de cabeza en cabeza para posarse en su cabello. Los Sannin no se quedaron atrás. No tardaron en sentarse todos alrededor de una larga mesa. El asiento de Jiraiya estaba justo al lado del de su sensei, y los numerosos clones tenían claramente sus lugares asignados. Iruka estaba sentado junto al verdadero Naruto al final de la mesa. ¿Quieres dirigir la reunión, Jiji? Preguntó Naruto. El Hokage negó con la cabeza. Tu lugar, tu grupo, tu espectáculo, replicó con una sonrisa. Conociendo a su sensei, agradecía que lo trataran como a un igual en esa mesa y no como a quien todos admiraban. Bien, dijo el chico asintiendo. Bienvenidos, miembros, a la reunión de los sabios. Exclamó Naruto. Por tercera semana consecutiva, tenemos una cara nueva. Denle la bienvenida al sabio sapo, el autoproclamado super pervertido, Jiraiya de los Sannin. El sabio sonrió e hizo una reverencia, sin decir palabra. Siendo un espía talentoso, sabía cuándo hablar y cuándo escuchar, y este era claramente el segundo caso. Había demasiadas cosas sin explicación como para que él se atreviera a intervenir. Además, para aquellos que no estén informados, permítanme presentarles al nuevo líder del clan Yojin, Yojin Muremaru. Continuó. Dicho joven se puso de pie e hizo una reverencia formal a los presentes en la mesa.
Acto seguido, volvió rápidamente a sentarse. Aquí todos están ocupados, así que seamos breves. Informe de estado. Dijo Naruto, volviéndose hacia un clon que tenía un libro grande a su lado. Dichos informes se difundieron rápidamente. La red comercial aún esperaba la reconstrucción, los Doukeshi no habían terminado de revisar a los posibles reclutas, los Torasen seguían realizando labores policiales y aún no se había llegado a un acuerdo sobre en qué entrenar. Como siempre, Jiraiya tomaba nota de todo y lo memorizaba. Había mucha información allí, y si quería comprender este lugar, tendría que repasarla más de una vez. Naruto miró a su alrededor mientras todos terminaban. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Jiji? Aparte de la solicitud de la semana pasada, no, dijo Sarutobi, negando con la cabeza. El trabajo de mi nueva secretaria es más que satisfactorio, y el acceso rápido a la información es perfecto. Eso es asunto entre Nico y nuestro nuevo miembro, dijo Naruto, mirando a Jiraiya. ¿Le has informado de lo que se espera de él? No, dijo Hiruzen con una sonrisa. Quería que viera este lugar de antemano. Jiraiya replicó con una sonrisa burlona. ¿Quieres que ponga en forma su red para que sea una herramienta de recopilación de información? Respondió con seriedad. ¿Seguro que no le diste ninguna pista? La secretaria del Hokage forma parte de tu grupo y le está pasando información, explicó. Tienes a varios comerciantes a sueldo y, a juzgar por la cantidad de personas que los representan aquí, son suficientes para recabar información. He oído hablar de los Torasen, un grupo de mercenarios actualmente estacionado en Wave, lo que significa que tus fuentes no se limitan al pueblo. Tras la invasión que acaba de ocurrir, es lógico deducir que no estás satisfecho con tu red de información actual. El rostro de Naruto se quedó inexpresivo por la sorpresa. Es mi jefe de espías por algo, ¿sabes? Señaló el Hokage. ¿Se levanta la sesión? Naruto asintió rápidamente. Se levanta la sesión, dijo apresuradamente. Nico, Jiraiya, quédense aquí. Repasaremos lo que la red necesita para ser útil. Jiraiya miró a su sensei, que se levantaba de su asiento. Un simple asentimiento confirmó que debía quedarse. Esperaré tu informe sobre esto en nuestra próxima reunión vespertina. Le puso la mano en el hombro a Jiraiya. Que tengas un buen día, alumno. Verás que teníamos mucho menos que temer de tu ahijado de lo que pensábamos. No te quedes hasta muy tarde, viejo, replicó Jiraiya con una sonrisa burlona. Nos vemos luego. En efecto, dijo el Hokage mientras salía. El resto de los participantes ya se habían marchado, dejando al sabio con su ahijado y Nico, quien claramente era un clon de sombra. Jiraiya aún no había descubierto por qué tenía nombre. Bueno, al menos has hecho tu trabajo, comenzó Jiraiya finalmente tras un minuto de silencio. Soy Jiraiya, el sabio de los sapos, un escritor reconocido y la envidia de todos aquellos que disfrutan de los placeres carnales. También soy el jefe de espías de Konoha, aunque ese detalle suele pasar desapercibido para la mayoría. Por lo que has dicho, ya tienes una red. ¿Cuántas personas la integran? Naruto y Nico se miraron, visiblemente inseguros. Supongo que depende de tu definición de persona. El sabio suspiró. ¿Contactos? ¿Amigos por correspondencia? ¿Informantes? Nadie obtuvo respuesta. Aparte de ti, ¿quién forma parte de la red? Bueno, Nico está aquí seguro, comenzó Naruto. El Sannin negó con la cabeza. Los clones no cuentan. Eso significa, respondió Naruto. Jiji e Iruka. Y tú, supongo, añadió rápidamente. Jiraiya frunció el ceño. Claramente se le escapaba algo. ¿Quieres decir que todos tus contactos son clones? Naruto asintió. Aquella iba a ser la red de espionaje más efímera de la historia. ¿Por qué? Preguntó el sabio. ¿Por qué no? Los clones de sombra son fáciles de crear, tienen una excelente comunicación y pueden usar técnicas. Son perfectos para este tipo de cosas. ¿Y cuánto tiempo puedes mantener un clon, mocoso? Respondió Jiraiya, empezando a irritarse. Naruto volvió a mirar a Nico. ¿El récord es de 140 días? El clon asintió. Sí. El primer gran grupo de entrenamiento. Han sufrido bajas, pero la mayoría de los miembros del consejo pertenecen a esa generación. ¿Qué? Rugió Jiraiya, levantándose de su silla. ¿Te refieres a ese chico Muremaru? Clon, señaló Naruto. ¿La chica Genin? Clon, replicó Nico. El miembro de Ambur. Dijo Jiraiya, claramente desesperado. Para entonces, su mandíbula estaba abierta de asombro. Clon. Corearon los dos Narutos con voz cantarina. El Sannin se dejó caer en su silla.
Y, incluyendo los clones, ¿cuántos contactos tienes? Nico volvió a la carpeta que tenía delante. No tengo cifras exactas de clones, pero sí sé cuántos lugares están cubiertos. Cuéntanos. Nico lo hizo. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par y su mandíbula volvió a caer al suelo. Incluso con un solo clon en cada uno de esos lugares, Naruto tenía una red que rivalizaba con la suya. Y, lo peor de todo, no podía ser tan antigua. Tomó una hoja de papel de la mesa y sacó un bolígrafo. Empieza a explicar. Va a ser largo. Me da igual. Había planeado una visita a su burdel favorito, pero eso ya no importaba. Necesitaba llegar al fondo del asunto, o lo consumiría por dentro. Vete. Bueno, todo empezó con Mizuki, dijo Naruto. ¿Has oído hablar de él? Sí. Incluso tenía una cita programada con el traidor. Había información valiosa y una lección que impartir. No te metas con el ahijado de Jiraiya. Bueno, lo derroté, como probablemente ya sabrás. El problema era que su shuriken gigante estaba envenenado, y. A medida que avanzaba la historia, Jiraiya empezó a sonreír. Sabía que tendría que pasarle sus contactos a otra persona y temía que Naruto no fuera la persona adecuada para hacerse cargo de su red. Qué tonto había sido. Con Naruto al mando y unos pocos meses de entrenamiento, Konoha se convertiría en un lugar temido a nivel intelectual como nunca antes. Podía asegurar que su hogar estaría a salvo durante un par de generaciones más. Día 128 de bromas. Wave había cambiado en los últimos meses. Las festividades habían disminuido y la población se había volcado en el trabajo. El puente se terminó rápidamente, con la ayuda desinteresada de los habitantes. Luego, la gente se dedicó a cultivar los campos, preparándolos lo mejor posible para la próxima primavera. El invierno sería duro y la próxima cosecha probablemente no sería tan buena como las anteriores, pero con unos años como este, Wave estaría en pleno auge. Hag, antes conocido como Nikyuni, observaba cómo la gente se marchaba, sonriendo todo el tiempo. Durante el último mes, la mayoría de los antiguos mercenarios de Gato abandonaron la isla, gran parte de ellos tan pronto como se terminó el puente. Sin el liderazgo de Gato, los combatientes no habían intentado nada. Al principio hubo algunos problemas entre los mercenarios y los Torasen, pero cesaron después de la primera ejecución. Hag había sido quien lo hizo. Le había disgustado el acto, pero reconoció que era necesario. El criminal había sido advertido en numerosas ocasiones, y aún así lo habían sorprendido violando a alguien. Había sido juzgado en presencia del Torasen, e incluso otros mercenarios habían testificado en su contra, aportando pruebas de crímenes anteriores de naturaleza similar. Durante todo el juicio juró que los mataría por lo que habían hecho, y todos coincidieron en que el exilio no era suficiente, y que la prisión no era un castigo suficiente. Por lo tanto, la pena de muerte era el castigo. Al menos, pensó Hag, lo había hecho lo menos doloroso posible. El hecho de que la ley ahora tuviera fuerza disuadió a cualquiera de intentar algo. Los mercenarios más sanguinarios se retiraron rápidamente, y los demás se fueron lentamente. Es decir, aquellos que no encontraron nuevos empleos. A algunos, que habían sido más respetados que la mayoría, se les ofreció un puesto en Wave. Había numerosas casas vacías y se habían iniciado algunas relaciones entre mercenarios y habitantes del pueblo. Pero muchos acudieron a Torasen en busca de reclutamiento. El clon que tuvo la idea del grupo no había previsto que atrajeran reclutas, pero aún así sucedió. Había mercenarios que buscaban un buen grupo con el que trabajar, y otros que simplemente habían abandonado su hogar con ganas de aprender a luchar, embriagados por las románticas historias de samuráis. Incluso había ronins abandonados por sus familias o que solo tenían trabajo como mercenarios, que agradecían un puesto en una tropa de verdad. Y a la mayoría de ellos, los clones de Naruto no tuvieron el valor de alejarlos. De este modo, el Torasen casi había duplicado su tamaño. Y parecía que esto aún no había terminado. Hag se dio la vuelta y continuó su patrulla cuando recibió un mensaje a través de una actualización. Eso era inusual, ya que los supuestos samuráis limitaban el uso de técnicas ninja para mantener su tapadera. Fue retirado de inmediato y otro clon ocuparía su lugar. Hag no se demoró y se dirigió directamente a la mansión que le habían ofrecido a Torasen. Había sido la antigua casa de un acaudalado comerciante de Wave, a quien Gato había eliminado como rival. El grupo no rechazó la oferta solo porque era uno de los pocos lugares que todos podían usar. Se dirigió directamente a la sala de reuniones, a donde lo habían convocado. Era el último en llegar. El resto de los líderes informales del grupo ya estaban allí.
Tora, el clon que había creado a Torasen, ocupaba su asiento habitual a la cabecera de la mesa, con Rayon y a su izquierda y Kage a su derecha. Tomó el otro asiento a la derecha, pasando junto al hombre que venía con una petición. El grupo de moda de Konoha había entrenado a los clones para que se fijaran en los detalles de la gente y en lo que vestían. Este en particular contenía bastante información contradictoria. El hombre vestía ropas empapadas de sudor, hierba y tierra, pero había indicios de que no era un campesino. Se conservaban restos de bordados en el dobladillo de su ropa, y los colores seguían siendo inusualmente vivos para un campesino, incluso con la mugre. «Estamos todos aquí», dijo Tora con voz grave. Los clones habían descubierto que los mercenarios respondían mejor a ese tono. «¿Cuál es su petición?» «Soy Jetsuko, y he recorrido un largo camino para hablar con samuráis honorables como ustedes. Las tierras de mi señor, en San-no-Kuni, han sido asoladas por dos familias yakuza rivales que controlan la región por completo». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Peor aún, han estado asesinando sistemáticamente a quienes ostentan el poder, ya sea que se les opongan o trabajen para sus rivales. Mis amos, la familia Jin, han sido eliminados poco a poco, y ahora solo queda el último heredero. Hizo una reverencia tan profunda que parecía que se hundía en el suelo. Por favor, nobles guerreros, respondan a esta desesperada petición de un hombre humilde. Por favor, salven al último miembro de la familia de mi señor y rescaten nuestras tierras de la opresión. Pagaré cualquier precio que sea necesario, con tal de garantizar la seguridad de mi familia. El silencio reinó en la habitación cuando terminó su súplica. No se movió del suelo y aún se oían sus lágrimas caer al suelo. Los cinco se miraron entre sí, completamente perdidos. ¿Qué deberían hacer? Próximo capítulo. Nuevos horizontes.